Sal y Pimienta, con María Isabel Rueda. Sal y Pimienta, periodismo de opinión, en Caracol Radio. Buenos días, feliz domingo. Hoy les prometo que aquí va a haber, si no una batalla campal, una discusión muy interesante en torno a un tema que a todos nos toca, porque todos los días utilizamos el internet, todos los días prendemos el computador, todos los días estamos consultando datos, buscando autores, leyendo textos, en fin. Lo que ustedes no saben, y yo pues tampoco me atrevo a calcular, es si estamos pisando un límite que se llama derechos de autor. Y como es una discusión a nivel mundial, el Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia se propuso sacar una ley donde intenta demarcar un poquito el área de los derechos de autor frente a los usuarios de Internet. ¿Y quién dijo miedo? Las mentes libres, los internautas, los usuarios pusieron el grito en el cielo porque hay un límite muy delgado entre reglamentar los derechos de autor y yo comparto esa tesis, la libertad de expresión. Desde luego no podemos pretender que eso no se haga, porque es una necesidad. La gente también tiene derecho a proteger su autoría intelectual, pero el esfuerzo del Ministerio del Interior y de Justicia, que ha sido llamado, yo creo que de manera un poco despectiva, la ley Lleras, aunque es una ley Lleras porque el ministro está al frente, pues ha tenido sus enemigos, sus personas que la han controvertido. Para entender bien qué es la ley Lleras y cuáles son los enemigos que argumentan que eso está saliendo mal, otros no tan mal y otros pésimo, pues hemos invitado a personas que representan todas estas tendencias. Tengo al doctor Juan Carlos Monroy, él es el director general de la Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior y Justicia. Doctor Monroy, buenos días. Muy buenos días. Pero voy a presentar a sus contendores. Ricardo Silva, viejo invitado a este programa, muy querida persona, periodista, escritor, ustedes lo conocen, ya ha estado varias veces aquí hablando de cine, pero lo vi opinando en El Espectador, Ricardo, con mucho donaire de este tema. Mucho donaire siempre, eso sí, ante todo. Es la clave, el donaire. Tengo un personaje que me encanta conocer porque es hermano de una vieja amiga que ustedes de pronto recuerdan, la presentadora de Cuba P. Adriana Larrota, Santiago Larrota. Él es periodista del Espectador y es coordinador de la versión de iPad del periódico, de manera que si ustedes ya la tienen, él es el diseñador. Bienvenido, Santiago. Muy buenos días, ¿qué tal? Y por último, tengo a Pablo Arrieta, que ya se estaba agarrando con la señora de la entrada porque le estaba preguntando que si tenía cámara. Digo, no solamente tengo cámara, tengo 2 celulares, un iPad, 3 computadores, ¿qué más quiere? Yo soy un itinerante, yo soy un hombre libre. Pero esa es la actitud también, venir con ese Pablo espíritu. Es arquitecto, pero está dedicado al diseño digital desde 1995, es consultor de varias empresas, entre otras de Apple y de Adobe, docente universitario, de lo cual se enorgullece mucho, desde luego yo también, y le agradezco que esté dedicado a esa actividad en la Universidad Javeriana y en Los Andes. Vamos a arrancar con orden. Primero, doctor Juan Carlos Monroy, ¿qué es lo que ustedes intentan hacer con las ley Lleras en materia de derechos de autor en Internet? Bueno, crear un mecanismo muy básicamente explicado para bajar contenidos que se publican ilegalmente en Internet. Es decir, ya hoy en día está claro que no se puede subir contenidos ajenos protegidos por derecho de autor sin autorización de la persona que los creó. Pero masivamente, por millones al día, se suben contenidos protegidos, por ejemplo, música, películas, software, libros, fotografías, etcétera. Es decir, la pregunta es, ¿quién no ha bajado por Internet alguno de esos materiales que usted llama ilegales? O sea, ¿quién no ha bajado música? ¿Quién no ha bajado un libro? ¿Quién no ha bajado un texto? ¿Sí? El problema aquí es subirlo. ¿Quién lo ha subido? Porque es en el acto de publicación en la red, técnicamente llamado puesta a disposición, en donde está la infracción más caracterizada al derecho de autor. O sea, ¿usted dice que infringe más la ley el que lo sube que el que lo consume? Totalmente, porque para esa puesta a disposición al público es que yo debo tener autorización. Entonces, yo no me puedo sentir en el derecho de publicar el contenido ajeno si el creador de ese contenido, o el titular de los derechos sobre ese contenido, no ha tomado la decisión. Él es libre de decir si su obra se publica o no y a título de qué, para venderla, para regalarla, él es libre de decidir eso. Entonces, cuando yo me abrogo esa decisión, estoy empezando a violar derechos. Hoy en día se pueden bajar contenidos publicados ilegalmente, pero toca acudir a un proceso judicial, que en derecho de autor es un proceso verbal de mayor y menor cuantía, que da para 2, 3 años o más. Entonces, algo que se publicó en 3 segundos, toca bajarlo a través de un proceso judicial dispendioso y costoso de 2 o 3 años. Sí.
El proyecto de ley 241-2011, no lo voy a llamar leyera, sino Que no está aprobado aún. que es un proyecto de ley que hasta ahora... ¿Ustedes en están primer abiertos debate. a este tipo de discusión? Totalmente. Perfecto. Totalmente, Eso eso se está trata y bien. bienvenido el debate y estamos felices de que todo el país está hablando de derecho de autor. Yo soy el más contento. Y que como toda obra humana es perfectible. Pero básicamente este proyecto de ley busca crear un mecanismo extrajudicial, sencillo, rápido y además que hoy en día ya existe y que funciona. Y para verlo funcionando, invito a los oyentes a que entren a YouTube y busquen la sección de copyright y busquen la sección de notificación de contenidos infractores y verán cómo hoy en día, desde nuestro computador de la casa o de la oficina, podemos reclamar por la publicación autorizada de un contenido que nos pertenezca. Pero mire, yo leí con mucho cuidado, como le digo, este artículo del Espectador que me pareció interesantísimo porque todas las personas aquí sentadas participaron en esa discusión y, por ejemplo, Ricardo Silva dice una cosa que me golpeó, dice, es que esa ley, que él no la considera del todo absurda, ese intento por reglamentar los derechos de autor, pero usted dice, Ricardo, que están tratando desde el Ministerio de Internet como si fuera un muro de ladrones y deja al lado toda la lógica de la red. Explíqueme esa expresión. Pues lo que yo pensaba en ese momento, que es lo que sigo pensando, es que la red tiene unas dinámicas muy difíciles de atajar y de entender, y esa subida y bajada de cosas es casi la esencia. Es decir, una página como YouTube o algo así como Twitter funciona con la lógica de estar compartiendo todas las creaciones de todo el mundo. A mí me parece lógico el intento de que el autor pueda participar en la decisión, que pueda decir, perfecto, a mí me interesa que la gente comparta lo que hago. Me parece además que es inmejorable Internet para dar a conocer las obras que se están haciendo. Lo que me parece riesgoso, y me gusta mucho que esté abierto el espacio para la discusión, es la persecución a esa posibilidad. Es decir, que se limite la posibilidad de que el autor también pueda decir, bueno, esto lo dejo para que todo el mundo lo vea. Esa presencia como que se parece a la censura, que recuerda como los casos de los peores países para Internet, como de Cuba o países que tienen muy restringido el uso de Internet. Pero es lo que me por preocupa. razones políticas, no por derechos de autor, que es un tema No por respetado. sí, es otro tema, pero podría resultar en eso, digamos. Sí. Es un riesgo que se corre, no creo que vaya a pasar. También me parece difícil que en una sociedad donde la piratería funciona tan fácilmente, en Internet vaya a frenarse. Sí. O sea, cuando no se ha frenado la piratería en todas partes. Sal y Pimienta, en Caracol Radio. Yo leyendo a Santiago sus reflexiones en El Espectador, usted decía una cosa que también me golpeó mucho, decía, es que lo que ha pasado desde la invención de la red es una transformación tecnológica, una revolución de electrodomésticos que terminó por cambiar la forma en la que se produce y se consume la información, la cultura y la vida. Eso es totalmente cierto. Y continúa diciendo Santiago, lo que no cambió al mismo tiempo fue la forma de realizar el negocio. Si este fuera aquel cuento famoso, la cosa sería más o menos así. Cuando la industria despertó, la música seguía ahí, pero el CD no. Y eso fue exactamente lo que pasó. Ahí está la música, pero ya casi nadie compra CDs. Sí, confieso, yo no compro un CD, que adoro la música, hace más de un año, pero por varias razones. Bueno, primero porque se inventó, antes bajaba música pirata, desde luego, como lo hace todo el mundo, pero ahora con el iPad es tan fácil comprar una canción, vale 99 centavos, la escoge, uno la puede oír y la compro. Pero el CD desapareció, Santiago. Pues desapareció el soporte, y la cosa es que la música en su totalidad no se reformuló a medida que fueron sucediendo estas transformaciones tecnológicas. Hubo artistas como artistas rebeldes que sí lo fueron haciendo y han tenido excelentes resultados. Trent Reznor de Nine Inch Nails es una persona que pone a disposición su música, incluso a veces gratis o por el precio de lo que usted quiera pagar, y sus conciertos se siguen llenando, sus discos se siguen vendiendo, y la última vez que vi, el señor se había ganado un Oscar por producir una banda sonora genial.
O sea, el hombre no solamente... Pero el tipo permite que reproduzcan su música. El tipo permite que la bajen, o sea, que la gente se adueñe de su trabajo. ¿Y qué gana? O sea, ¿cuál es su...? Sigue ganando... Tiene que vivir, ¿no? Sigue ganando muchísimo dinero, o sea, Fincher yo no sé cuánto le habrá pagado por las últimas conciertos, por bandas sonoras, por videos, claro, por asesorías, por 1000 cosas. O sea, el hombre se convirtió en el mejor altavoz de su propio trabajo a través de su gente. Pero de yo hecho, pregunto, ya te doy el turno, le pregunto a Santiago, pero una persona que hace un disco, que se toma el trabajo de contratar, de hacer, que se inventa una canción y que vive de eso, no tiene derecho a decir, hombre, hello, páguenme por este disquito. No, claro que tiene el derecho, y es que el punto, hay una cosa que es muy curiosa en esta discusión, y es que, digamos, todas las personas que están involucradas en la discusión, digamos, tanto del lado del gobierno como del lado de sociedad civil, no hay ninguna persona seria que diga los derechos de autor apestan, matémoslos a todos, matemos al ministro, mejor, hagamos naco esto, anarquía total. Nadie pide eso, todo el mundo pide un modelo mucho más justo, un modelo donde la versión de los autores y la versión de la sociedad civil se mezclen. Pero ¿dónde está ese justo medio, Pablo? Internet es un poco anárquico, es cierto. Pero Pablo Internet nos va a sacar de esto. Internet es, digamos, es que Assange es eso, Assange es un anárquico y producto de una formulación anárquica de la vida que se está ordenando, que es Internet, a mi manera de ver, no sé si estés de acuerdo. Pero, ¿cuál es el justo medio entre lo que dice Santiago? Pues sí, efectivamente, no nos vamos con Julian Assange, vámonos con los padres de Internet, son todos de California y es un poco hippie. Y de hecho, John Perry Barlow era el que hacía las letras de Grateful Dead y él es el que hace como los principios de Internet. Ahora bien, Nine Inch Nails es un excelente ejemplo. Cuando él fue a hacer su DVD, su Blu-ray, él necesitaba grabar su concierto. ¿Y qué es lo que ocurre? No tenía recursos. Y les dice, bueno chicos, no pude. La gente empezó a decir, esta se la pagamos nosotros. Y la gente empezó a salir y les decía, mire, lo único que yo necesito es que no me detengan en la puerta con mis cámaras, que yo soy el que va a registrar. Entonces, cuando la gente entraba a los conciertos de Nine Inch Nails, entraba con cámaras de alta definición, grabaron e hicieron el Blu-ray del tour. Los artistas van a seguir... de todos los... Claro, ya lo habían hecho los Beastie Boys antes y lo han hecho muchos artistas. Es decir, yo puedo saltar y quedar sostenido por mi audiencia. Uno de los grandes problemas que tiene toda esta discusión es que en Colombia, tú decías, yo puedo comprar muy fácilmente música, pero eso es ilegal. Acá no hay iTunes. iTunes no está en Colombia. Y todas las personas que lo hacen de forma divertida y por fuera de estos círculos. O sea, cuando yo estoy comprando una música por iTunes, estoy cometiendo... En este momento, al momento en el que estamos hablando, claro que sí. Ahora, como no hay comercio digital... Pero es absolutamente ridículo, claro, porque de hecho se hace y todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Se puede, es difícil, ¿no? No, y es que no hay tienda de iTunes. Toca comprarlo por fuera. Entonces, hay una de las... O sea, pero espérate, que ese es un tema muy interesante. Sí. O sea, hay como una... doble moral. No. También. No, pero no nos metamos por ahí todavía, sino... información. Hay, como una transportación, es decir, yo estoy comprando en una tienda virtual que no tiene sede en Colombia, sino en otro país. Yo estoy haciendo una simulación, esa era la palabra, una simulación comercial en el sentido de que yo la oigo en Colombia, pero la compré en Estados Unidos. Pero, digamos, es imposible que eso no pueda pasar por internet. Digamos, lo triste, lo que debería estar pasando es que las disqueras locales deberían estar vendiendo y seguramente el doctor Monroy ahora nos va a dar la buena noticia que ya cada vez hay más. Ahora bien, los autores que muestran normalmente que la gente está compartiendo, yo me he puesto a buscarlos, a ver quién los vende y nadie los está vendiendo tampoco de manera digital. La piratería es la respuesta a un mercado comercial no satisfecho. Es decir, si lo llamáramos bien, se llamaría competencia. Y una competencia desleal de alguna forma, pero es competencia. Y lo que yo pienso Eso normalmente... muy interesante ese concepto. Por ejemplo, hablando de libros piratas. ¿En qué puede estar insatisfecha la gente? En que el libro es más caro y se lo venden más barato. O que tiene un aparato pero y quiere leerlo en digital. Que el comerciante tiene que bajar el libro. Lo tiene que vender. Lo tiene que vender en digital. Y normalmente te dicen que no se puede porque no lo han digitalizado. Cosa que yo siento muy extraña porque para poder imprimir un libro toca tener un PDF y toca de ahí se puede sacar el EPUB. Entonces es muy divertido porque la situación es ¿qué va primero, el huevo o la gallina? Yo siento que hay una gran falacia. Dicen que en Internet todo es gratis. Eso es mentira. En Internet hay cosas
muy costosas que la gente paga muy bien y se pueden hacer muy buenos negocios por ahí. Entonces, lo que yo siento que ha pasado con todo esto es que muchos autores han olvidado la frase de Godard: no hay derechos de autor, hay deberes de autor. Y muchos de los autores han olvidado que así como hacen presencia en medios tradicionales, deberían estar sentados en el medio digital. Si no atienden esa parte de su negocio, otros lo van a hacer. Y me parece que es un poco incorrecto acudir a las leyes cuando esto debería ser: mijo, puye el burro y empiece a tener una cara digital, que lo hacen muchos autores en el mundo. Claro, es totalmente. muy interesante porque, Ricardo, ya le damos el turno al doctor de los derechos de autor. No, el doctor primero que todo, Hablemos yo un no. poquito del cine que a usted le gusta tanto. Eso de un público insatisfecho en el caso del cine es brutal. Pero brutal. La gente quiere ver más películas y yo no entiendo No por qué llegan. el mercado no reacciona con la rapidez con la que reacciona la piratería. Hombre, saquen al mercado y ganen por volumen. Claro, Bajen el claro. precio de las películas, ganen por volumen. Y todo el mundo compra películas, a todo el mundo le fascina ver películas. Claro. Pero el mercado no ha reaccionado con esa rapidez. ¿Por qué? Lento, totalmente. A mí me parece insólito que las películas no se estén estrenando al tiempo en Estoy DVD, de en acuerdo. internet y en cine. Y el que quiere ir al Y el cine, que quiera va al va. cine, porque ir al cine es un placer, pero si uno no quiere ir al cine y la quiere ver en la casa, Totalmente. que la vea en la casa y pague. Y la piratería en cine sí es necesaria, absolutamente, porque es que de otra manera no conoceríamos un montón de películas que jamás van a llegar de todas partes del mundo. Tanto así que Fuguet, Alberto, el escritor chileno, que es director también, montó su propia página que se llama cinepata.com, en donde está subiendo sus propias películas para que la gente las pueda ver, porque nunca nos va a llegar una película chilena. No hay manera. Comercial, sí. A no ser que la nominen al Oscar o algo así, que es una vuelta larguísima para que llegue algo desde Chile. Sí. Entonces, me parece totalmente legítimo lo que dice Pablo, que los autores de cualquier género, literatura, música, lo que sea, tenemos que estar metidos en internet. Y démosle ya. el turno al doctor Monroy, ya le vuelvo a dar el turno a todos los invitados. Doctor Monroy, ¿qué reflexiones? Muchísimas cosas Lo que que escucha decir aquí. al respecto. Es claro que Internet plantea un nuevo paradigma, una nueva forma de acceder al disfrute de los bienes culturales, y eso está muy bien. Pero no creemos que Y de los materiales también. ese nuevo paradigma tenga que partir de la falsa idea de que en Internet no existe esa protección de los contenidos, que Internet todo tiene que ser libre para que cualquier persona haga lo que quiera. Y eso no es así en el mundo físico y tampoco tiene por qué ser así en el mundo virtual. Es natural que en Internet va a haber una oferta de contenidos de acceso libre y gratuito, pero también es normal completamente que exista una oferta de contenidos pagos. Y es que muchas críticas que se están haciendo en nuestro proyecto de ley parten de la idea de que no es legítimo cobrar por un contenido, o que de una falsa idea de que no es lícito que el Estado entre a regular la conducta de los usuarios de Internet. Al respecto, yo debo decir que hace rato se está regulando la conducta de los usuarios de Internet, cuando se regula, por ejemplo, en materia de pornografía infantil, la capacidad del Estado de bloquear sitios de Internet, o el control de nombres de dominio y el registro de nombres de dominio, la posibilidad de que alguien cancele un nombre de dominio porque ocupó una marca de un tercero, o la regulación de los delitos informáticos. Hace rato que Internet está regulado, pero un sano equilibrio en el Internet, un verdadero paradigma, tiene que ser respetuoso del trabajo de los creadores. El hecho de que exista o no una oferta suficiente no es disculpa para sentirse en el derecho de simplemente coger el trabajo ajeno porque sí. Sal y Pimienta, en Caracol Radio. Si alguien tiene que garantizar el acceso a la cultura, a la información, a la educación, es el Estado, su política educativa, su política cultural, no los creadores y sus bolsillos, viéndose privado de la posibilidad de vivir de su trabajo. Sí hay oferta legal de bienes culturales en Internet. Hay libros colombianos disponibles para ser comprados en Internet, no se necesita comprarlos en iTunes. Sí hay música colombiana de nuestros géneros musicales que se puede ¿Cuál es comprar la por buena Internet. noticia? La música.fm, métanse a la música.fm, un sitio de Internet colombiano que tiene una apuesta de La comercialización bien interesante. música.fm. La música.fm, búsquenla. .co. No, nada. .fm. Sí. Ahí van a encontrar artistas colombianos de muy diversos géneros que antes no se grababan, independientes, es decir, no dependen de una disquera, porque las disqueras también están comercializando por otros canales, y se puede pagar a través de lugares donde se compra el chance. Donde uno compra el chance electrónico, ahí se puede ir a pagar un pin de descarga de 2.000, 4.000, 10.000 o 20.000 pesos. Cada canción vale 2.000 pesos. Yo creo que el bolsillo promedio del colombiano promedio da para comprar una canción a 2.000 Y una pesos. canción que ya queda de uno.
totalmente, inclusive lo puedes, una vez descargada, tener en ciertos dispositivos de almacenamiento como un iPad, etcétera, o subir a la nube. Sí. Y este dinero le llega directamente a los creadores. Ya le doy la palabra a Pablo, pero un momentico, Santiago primero. No, Santiago. Pablo primero. Es que para seguirlo, me gustaría que el doctor Monroy le explicara a la gente cómo esas 2.000 pesos le van a permitir que la canción sea utilizada en el video que va a ser de sus hijos en la finca cuando él quiere musicalizar el videíto con la canción que ponerlo compró. en una fiesta con otras personas. No, pero montarlo en YouTube, porque es que lo que hemos visto, el queso Roquefort que están convirtiendo en YouTube todos los países, es porque la gente llega y dice, esto está violando mi derecho de autor, y uno va y mira, y es una persona es una buena pregunta, que doctor puso. Monroy, sí. Entonces no Sí, quisiera yo ver quiero por qué colgar, con los 2.000 el pesos. ejemplo, perfecto. Si yo quiero colgar la fiesta de mi hijo con la cancioncita 2000 en YouTube, No me la ¿lo van a puedo bajar. hacer? Ese es un acto de puesta a disposición que por ley es un acto de comunicación pública que tiene que estar autorizado. ¿Qué ha sucedido? Que YouTube tiene convenios marco con disqueras multinacionales para dejar que la gente suba ciertas canciones. Pero hay otras disqueras que no negociaron un acuerdo en ese sentido con YouTube, de manera que ahí sí es viable que las propias disqueras o compositores independientes o artistas independientes le soliciten a YouTube bajar esos contenidos a través del mecanismo Notice and Takedown, que es Pero el que Santiago desarrolla ponía Killer otro Jay. ejemplo que es un extremo del que acaba de poner Pablo, que es el caso de Kenty Barbie, que para protestar porque están haciendo las cajas con los bosques de las selvas húmedas tropicales, En Indonesia. que él le dice a Barbie, yo no te vuelvo a invitar a salir porque tú no me gusta la gente que... Le gusta la deforestación. Exacto, y bajaron eso de YouTube porque consideran que va contra la marca. Exacto, pero no ¿Eso contra el es derecho de autor. libertad de expresión o eso es...? No, pero como estamos hablando de que también llegamos a pisar la línea de la libertad de expresión, entonces eso es derechos de autor, perdón, eso es libertad de expresión o no es libertad de expresión. ¿Cómo se controla en YouTube que yo pueda poner el video de mi hijo que está en su cumpleaños y es la imagen real de lo que sucedió en el cumpleaños de mi hijo, donde oímos la música y lo quiero compartir con mi gente, y ahí donde está la comercialización? ¿Dónde está la Es que no se requiere comercialización. Pero ya me contestas Ok. porque vamos a un cortecito de comerciales y ya regresamos. Sal y Pimienta en Caracol Radio. Bueno, pues continuamos con esta discusión. El doctor Monroy acaba de hacer una pregunta aquí por fuera de micrófonos que quiero que repita y que quiero que Pablo diga lo que contestó ahora. Bueno. Para que vean la gravedad de la discusión o la sofisticación de esta discusión. Si nos Doctor dicen Monroy. que por bajar un contenido de internet se le va a violar el derecho de libertad de expresión a alguien, y pregunto si es legítimo que alguien reclame ejercer su libertad de expresión a costa de la creación ajena, Pongo un del ejemplo trabajo para que le ajeno. conteste Pablo. Entonces yo me siento en el derecho de expresar mi libertad de expresión cogiendo un libro de Ricardo, Ricardo. digitalizándolo y subiéndolo. Porque te pareció porque es mi sensacional, libertad de obviamente. Te pareció porque es mi libertad de expresión. sensacional el libro de Ricardo. El día que Ricardo Seguro, quiera sensacional. llevar el libro a otros mercados, el editor le va a decir, no, pero es que para qué si su libro lo están bajando a internet. O cuando lo quiera digitalizar para venderlo digitalmente le dirán, pero ¿para qué si hay cantidad de sitios de internet donde lo están regalando digital? O sea, le estoy dañando el mercado a Ricardo el día que él quiera venderlo. ¿Será que yo tengo una libertad de expresión para afectar de esta manera el trabajo de un creador? A ver, Pablo. Pues, Soy Santiago. desgraciadamente ya la respuesta está dada. El profesor Yochai Benkler, sus notas de clase en la universidad, es un profesor de economía, hablaba sobre el poder de las redes y escribió un textico que se llama The Wealth of Networks. Tan bueno es que la universidad decide imprimirlo. Pero él dice, ok, pero yo lo voy a dejar todavía en internet bajo Creative Commons. No solamente el libro se sigue adquiriendo, bajando en la versión libre, sino que se convirtió en un bestseller. Y este profesor, curiosamente, ha sido contratado por una universidad llamada Harvard para la Universidad de Leyes, que es muy divertido. No, ahí a lo que voy es, no hay un daño para Ricardo. Yo hace 2 semanas estaba con Liniers, el caricaturista argentino, estábamos en casa de él, y me contaba, estuve con los de Lelutier, y el tema tuyo de la piratería salió, y me decían, no sabe lo que envidiamos a los cantantes de ahora. Para Lelutier fue muy difícil llenar un escenario en Colombia cuando vinieron la primera vez, 20 personas, 30, lo mismo Venezuela. Cuando viene Kevin Johansen, la primera vez que va a venir a Colombia, le soltaron el Santo Domingo, Claro, Julio sí, Mario, creo que es ese. está lleno. Resulta que Kevin Johansen, nunca nadie le ha hecho acá ningún tipo de publicidad, nada.
se pasa por las redes, la gente lo ha visto en YouTube. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El artista que realmente tome las riendas de su obra, no solamente tiene lo que se llama free press, sino que tiene una cantidad de personas que le están ayudando a difundir. Eso es porque la persona quiere, y si la persona no quiere... No. Kevin Johansen vende, y Kevin Johansen no quiere eso. La disquera seguramente no quiere eso, pero es la realidad. Entonces hay dos posibilidades: o salimos con una pistola y les decimos no puede hacer esto, y ponemos un policía por cada persona que tenga un computador y ¿Se le saca filo a la cosa? Claro, es que pero doctor Monroy, ¿usted por qué dice que el ejemplo no es el...? Porque es el caso que plantea es alguien que sin el consentimiento del creador le sube su contenido. Eso sí que molesta al creador. Eso nadie debe sentir que le está haciendo un favor a ese creador por subirle su creación a internet para que el público la acceda libremente. Yo no veo dónde está el beneficio para ese autor. O sea, primero alguien lo suplantó en su decisión, que para el derecho de autor es sagrado, de ser el quien decida cómo se dispone de su obra, si se publica o no. Y segundo, le está quitando su mercado. Pero Santiago Larrota tiene una inquietud ante eso, porque él dice, bueno, supongamos que eso pasa. Entonces la persona no va a donde un juez, sino va a una organización privada que se llama ICP, que suplanta al juez y dice... Sí, bajen ese contenido. ¿Es así la preocupación? Pues es el modelo de YouTube, y es un modelo que es ampliamente discutido y al cual le dan palo en muchísimos lados, porque es que si en la vida real, el siguiente ejemplo, si en la vida real usted es el representante de Nike, ¿cierto? El CEO de Nike, usted va a un centro comercial, Unicentro, y ve que hay un lugar donde están vendiendo sus zapatos pirateados. Usted no va donde el administrador del centro comercial, va donde un juez. ¿Por qué en la vida real sí aceptamos al juez, pero en Internet no? Y esa es una pelea que se da a lo ancho y largo del continente. El siguiente artículo ahí que está en el periódico, sí. Claudio Ruiz, Carlos Alfonso Pereira, José León, todas son personas que han estado involucradas en esta misma discusión, en que probablemente hicieron este mismo debate con diferentes personajes en sus países, y la gran pelea también fue eso: metamos al juez. Santiago, pero tú has estudiado esto en todos los países de América Latina. ¿Cómo lo han resuelto? Pongamos 3 ejemplos: México, Chile y Argentina. O México, Chile y Brasil. Chile, después de 3 años de discusión, 3 años, no 2 meses y ya aprobación en primer debate, 3 años de discusión, de peleas, de hablar con la dirección nacional, de hablar con el gobierno, de hablar con la sociedad, de hacer tours por el país explicándole a la gente qué iba a pasar. Y en uno de esos tours, ahorita les cuento, pasó una cosa muy curiosa que terminó inclinando la balanza a favor de la sociedad. Después de 3 años dijeron hay que meter al juez, y el juez está desde el principio hasta el fin. O sea, si yo, Santiago Larrota, soy autor de un libro, y sí, es verdad, tengo un libro, yo voy a donde el juez y le digo: señor juez, tal persona está digitalizando sin mi permiso. O sea, puedo imponer la queja que quiera ante el juez. Pero en otros países sucede que no. Por ejemplo, en Brasil tienen un poco el libre. En Brasil están justamente en el momento en donde estamos nosotros, que es en la discusión de la ley. Están, dibujando borradores. Usted dice en el artículo que el cambio de gobierno echaron para atrás, y ellos incluso lo llaman una contrarreforma, porque ya había un proyecto que se ha discutido con 6.000 peticiones online. Había habido 3 años de discusión también, o 2 años y medio, una cosa así. Pero bueno, el caso es que, digamos, en Brasil están diciendo que es o la ISP, o sea, digamos, en nuestro caso, digamos que Telmex tenga un servicio de alojamientos de contenido. Entonces, en Brasil, cuando usted va a pelear por eso, si el proyecto pasara hoy, no ha pasado, entonces es o el juez, si usted quiere ir al juez, o la ISP. Entonces es un peor camino, me parece, porque ni siquiera es suficientemente claro. Y en México, de entrada, dijeron que el juez, pero de entrada el Senado mexicano, en una aprobación casi que express, dijo: no, esto no nos sirve, esta ley no nos sirve. Además, es que lo peligroso de esto es que hay tal histeria normativa alrededor de todo el tema, que incluso los mismos creadores son los que terminan perjudicados. Y Claudio, el chileno, me da un ejemplo bellísimo. Yo no sé se alcanzó a estar en el artículo, ya ni me acuerdo, pero da un ejemplo lindísimo, y es que al final de la discusión y toda la cosa, la Sociedad de Documentalistas Chilenos logró introducir en un parágrafo una disposición que decía: ninguna persona puede tomar material de obras pasadas que se hayan emitido en televisión nacional, tarará. ¿Qué pasa? Si Ricardo es un documentalista y Ricardo llega mañana a hacer un documental sobre el Palacio de Justicia, pues hombre, buena parte de lo que va a sacar es material de archivo. Resulta que no puede. Resulta que la disposición que fue creada por su sociedad, que lo representa, lo está perjudicando hoy en día. Sal y Pimienta, en Caracol Radio. Volvamos al punto inicial que está planteado por todos los invitados. ¿Puede, en aras de la libertad de expresión, violarse el tema de los derechos de autor? Lo que pasa es que dicha así la pregunta, la respuesta es no, obviamente, pero es que... No, porque Pablo dice sí. No, porque es que ahí el problema es que estamos en otro mundo.
Y ese mundo implica que los autores se tienen que adelantar. Obviamente siempre van a piratear los libros cuando nos va bien, digamos, y siempre va a haber gente que va a usar lo que uno haga, eso es la realidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que adelantarse a eso y, como dice Pablo, hay que tener las cosas hay que tener las riendas de la situación. Es decir, yo tengo mi página de internet, tengo subidos muchos de mis textos, casi todos. ¿Y cómo pienso yo en este momento? Pienso que mis libros tienen que justificarse como objeto. Es decir, que tienen que ser casi como libros medievales, muy bonitos, muy bien hechos para que uno los quiera tener físicamente y quiera comprar el libro original, no el pirata. Como que tengo que pensar por otro lado. Si se piratea y se distribuye, me sirve, porque mucha gente lo va a tener y más gente va a querer tener el original. Si está en internet en PDF, muy poca gente lo va a querer tener solo en PDF. Si le gustó mucho, lo va a querer tener. Entonces me parece que hay que saber usar eso también, y que nunca habíamos tenido tanta oportunidad de difusión como con internet. Y eso sí me preocupa, que eso se limite. Me parece que puede ser malo, porque pues sí, o sea, uno en Twitter puede tener 6.000 seguidores. Un libro en Colombia que es un bestseller vende 3.000. Pablo, hay otra discusión que es cuando alguien le monta a uno un video en YouTube, por ejemplo, que lo perjudica a uno. Ahí cómo funciona el asunto. No, pues eso ya es otro tipo de cosa y es un problema más de mi buena No estoy hablando imagen. de una calumnia, sino por ejemplo yo la embarro. Casi Sí. Entonces me publican la cosa y me Fíjate, ridiculizan. con eso hay una historia muy bella. Sí, puede ser terrible. Y había un chico que en su colegio, él le daba por quedarse en el gimnasio y jugaba con un palito, pero es que él tenía 16 años y jugaba con un palito como si fuera un guerrero de la Guerra de las Galaxias. Lo filmó un chico, él mismo se filmó, perdón, pero el video, el VHS, estaba en la casa y lo cogió el más malo del curso y lo puso en internet. Claro, el chico lo tuvieron que llevar a psicólogo, casi se muere. Pero ¿qué empezó a pasar? La gente cogió el video y le fue haciendo remixes, mashups, le fue metiendo cosas, hasta que el chico empezó a salir en David Letterman, en todos los shows, en todos los talk shows. Claro, Pero porque no se todas convirtió las en un historias mashup. tienen ese final feliz. Obviamente, entonces, si es una cosa que es terrible, te lo están poniendo, ya eso va a otro tipo de Simplemente situación. saliendo de la discusión, Claro, no es eso. porque acá digamos, lo que sí me parece que es peligroso, es que desde chiquitos nos han enseñado que uno aprende copiando. O sea, yo no sé cuántos los mimó la mamá, pero todos creemos que mi mamá me mima, porque nos ponían mi mamá me mima, mi mamá. Y para yo poder hacer una película, pues tengo que copiar. Hunter S. Thompson, para poder sentirse un gran escritor, copió textualmente el Gran Gatsby. Lo volvió a escribir para sentir que era. Si Hunter S. Thompson lo hubiera hecho ahora, capaz que al final dice mandarlo, y eso hubiera sido terrible, pero es gonzo. Nunca supimos qué podía haber hecho él. Ahora, un chico que está creciendo, que está en el colegio, le están enseñando a escribir textos, pero no le están enseñando a hacer videos y a hacer audio. Y resulta que yo no he entendido por qué yo puedo decir comillas, como dice el doctor Juan Carlos Monroy en pero un libro. no puedo decir audio, Pero yo no puedo decir video. audio, sí, yo puedo tener 15 segundos, 30 segundos y enseguida salen los señores que tienen los derechos y dicen, ay, ya puedo pagar una licencia. Yo cuando he pagado una licencia y sí me he lucrado, y de hecho, muchos abogados se han lucrado, porque yo nunca he visto la película de abogados en donde al terminar el caso, el Estado versus Johnson, los abogados reciben una muy buena plata, después dicen, ay, toca ir a pagarle al abogado Carter, Cuyo que fue el que concepto hizo el tomamos. concepto que nosotros tomamos. O sea, una cosa que no se aplican ellos, se le están aplicando al músico porque chan, cun, cha, cucha, y eso lo está repitiendo en otra cosa. Miércoles tiene que pagarle. Y el hip hop se ha convertido en eso. Entonces, lo terrible de una Y ley para como hablar de esta. Psycho y así, porque le cobran a uno por poner la No, música de la peluquería. Y lo terrible de una ley como esta es que en 72 horas le baja el contenido a gente que no sabemos si son creadores. Los pájaros le tiran a las escopetas en este momento. ¿Eso es cierto, doctor Monroy, que en 72 horas o Pablo está exagerando? Pues sí, es un término prudencial dentro del cual el proveedor de servicio puede decidir bajar un contenido. Él no es el juez. Él es una persona que revisa las condiciones. ¿Quién le hace esa petición? ¿El autor? El titular del derecho de autor. ¿Cómo demuestra uno que es autor? Indicando el fundamento de por qué él es el titular del derecho de autor, si puede acompañar inclusive la copia de un registro, más seriedad amerita, y con condiciones meramente objetivas el proveedor de servicio determina que sí le está reclamando el verdadero titular del derecho y con unas condiciones formales de la carta que le envíen decide bajar el contenido. Eso puede darse en cuestión de horas. Pero asimismo tiene que darle traslado al proveedor del servicio
al proveedor del contenido, para darle la oportunidad de que él mande también su carta y logre el restablecimiento en un término que en el proyecto de ley con la modificación del senador Roy Barreras quedaría en un máximo de 14 días. Entonces, ahí está la posibilidad de bajar un contenido que de otra manera se necesitarían años. Y mientras tanto ese contenido estaría publicado dañando a los intereses del titular del derecho de autor, y la gracia es que esto sea extrajudicial, porque para ser judicial eso ya lo tenemos. Te pregunto, O sea, hoy en día, lo que tú llamas intereses del derecho de autor, ¿es la plata que puede derivar de eso? ¿O hay muchos otros intereses? puede ser, y no estoy hablando de nada ilegítimo, es que el autor tiene que vivir de algo, y la industria del derecho de autor tiene que vivir de algo, entonces le están dañando su mercado. Yo no puedo hablar de los casos de cuando era abogado litigante y tenía que asesorar a muchos escritores o industrias que necesitaban bajar un contenido, y si no fuera por la posibilidad de quienes se amparan en la ley DMCA de los Estados Unidos de mandar una carta, hasta los costos de litigar un proceso de estos serían inmanejables. ¿Cuánto cuesta demandar a un proveedor de servicio de internet en Estados Unidos si el abogado de Estados Unidos nomás cobra por las llamadas que uno le hace para contarle el caso y cobra una suma altísima? Eso no está al alcance de un titular de derechos colombiano. Santiago. Entonces ahí lo que hay es un problema judicial. Es que eso es lo que uno no entiende. O sea, si nuestro sistema judicial es malo, entonces más bien saltémonoslo y hagámoslo por otro lado, que es una cosa que uno no entiende. O sea, ¿por qué será que cuando yo aloje mi contenido en Mashup, cogí un pedazo del tema principal de Coca-Cola, hice un remix e hice una canción con eso? Fueron 30 segundos. No me estoy lucrando de eso. Fue simplemente una creación espontánea. Sábado en la mañana, estaba desocupado. ¿Por qué será que yo lo alojo en un servidor de Telmex? ¿Por qué tiene que ser Carlos Slim el que me diga que eso es derecho de autor y no un juez? Carlos Slim es un empresario de telecomunicaciones. Él sirve mucho para poner cables de fibra óptica, para darnos a todos el mejor servicio, pero no sirve para el derecho de autor. ¿Por qué? O sea, la cosa es que como en el sistema judicial se demora tanto y todo, lo que tenemos es un problema del sistema judicial, y es un problema gigante en Colombia. Pero entonces, como tenemos un malo sistema judicial, entonces mejor no lo usemos y usemos otro camino. Esa es la cosa que no puede funcionar, porque acá hay cosas que son mucho más sensibles. Porque es eso, o sea, cuando yo no me lucro y tengo 12 años y vivo en Magangué, pero entonces tengo una conexión a internet y quise crear, son mis primeros pinitos en la creación, yo no sé en qué vaya a derivar eso. O sea, Ricardo acá lo sabe, Pablo lo sabe, yo lo sé, todos comenzamos por crear cositas chiquitas y nos agarramos de eso y de lo esto. suyo, porque tiene que ser a costa del trabajo de los demás. Pero es que no es a costa, o sea, esa es la cosa, uno se para en los hombros de los demás para decir cosas. O sea, Blas lo dice en una cita de ahí, Blas Garzón, que es un historiador de la Universidad Complutense de Madrid, y es un tipo que tiene una editorial que pone sus libros en internet y logra venderlos físicamente, y se venden súper bien en ambos lados. Blas dice, ¿Quién compra un libro en una librería cuando lo están regalando en internet? Pues de hecho, yo los compro. Sí. Y lo que pasa es que pues porque hay libros que vale la pena porque tienen algún tipo de valor agregado. Hay una gran diferencia. Cuando el doctor litigaba, no había iPads, no había tabletas, no había Kindles, no había todo lo que está pasando. No, pobrecito el doctor, hombre. Es cuestión de hace 2 años. Es cuestión de 2 joven. años. Hace 2 años ninguno de los que estamos en esta mesa, ni siquiera yo tenía un iPad. No. Por eso. Entonces, hace 2 años la cosa cambió. El negocio cambió. Y yo estuve hablando en Frankfurt de la cosa y los editores quedan como así. Y uno les dice, pero es que viene un tsunami, ellos publican libros sobre el tsunami y al parecer no los leen. ¿Por qué? Porque sí es un cambio. Pues claro, la Federación de Cafeteros tuvo cafés internet y se quebraron. Pero es que no era el momento, Colombia no estaba ahí. En este momento el Ministerio de Telecomunicaciones, el de TICS, el MINTIC, quiere meter al país en el mundo digital. Y resulta que los que vienen no son la clase alta ni la clase media, sino la clase muy, muy baja. Es la que más lo necesita. Ellos necesitan aparte acceso para poder. Y no podemos decirle, no, pero es que usted no puede tomar sino lo que es suyo, cree lo que es suyo, cuando ninguno de los creadores, ninguno de los creadores de ninguna industria ha traído nada nuevo a la mesa desde, no sé, desde creación. No, hay cambios y hay adaptación, hay transformaciones. Hay una cosa muy interesante, cuando yo decía los pájaros le tiraron las escopetas, Roy Lichtenstein lo que hizo fue coger cuadros de tiras cómicas y convertirlo en cuadros y ¡pop! Este año, principios de año, una bandita norteamericana quiso sacar una carátula, y una carátula curiosamente con un cuadro parecido a los de Lichtenstein. Él ya muere y la directora de propiedad intelectual de él se comunica con la banda y les dice, por propiedad intelectual ustedes tienen que hablar conmigo, esto es de Lichtenstein.
Ellos dicen, ¿cómo? Entonces hablan con la artista y la artista le dice, no, yo me basé en el cómic en el que se basó Liechtenstein, que nunca le pagó a ninguno de los artistas. De hecho, hay un tipo que ha dedicado 25 años de su vida a mostrar de dónde viene. Y esta señora estaba intentando, entonces pues como se sintió tan hizo ridículo, terminó, claro. Cómic, sí. Y entonces al final terminó diciendo, no, pueden salir sin pagar, pero que salga una notica diciendo que esto es en homenaje a Liechtenstein. Sal y Pimienta, en Caracol Radio. Bueno, sí hay creadores. Lo que pasa es que hay que entender que el derecho de autor nunca ha impedido la utilización de las ideas, la libre circulación de las ideas, que es una forma de garantizar que el derecho de autor nunca será obstáculo a la libre circulación del pensamiento y la expresión del pensamiento. Lo que el derecho de autor controla sí es la protección de forma, el texto de Ricardo es de Ricardo. Las ideas que Ricardo escribe yo las puedo retomar, las puedo criticar. Pero el ejemplo ese que ponía Santiago de un muchachito en un barrio marginal en los alrededores de Cartagena que coge la cuña de Coca-Cola y hace una creación sobre un pedacito de la cuña de Coca-Cola. ¿Eso qué es? ¿Se Pues, está robando a Coca-Cola o está creando? Las agencias de publicidad sabemos bien que para utilizar 3 segundos de una canción hay que obtener una licencia que se llama de sincronización audiovisual. Así funciona la industria de la música. O W. Thompson con Andrés López para el DVD de la pelota de letras, así tarareara una canción 3 segundos, le tocó ir a buscar los derechos de las canciones. Inclusive tan simpático era que había canciones de Heidi, la niña de la pradera y la abeja maya que él tarareaba y tocó ir a buscar los derechos y para eso hay una industria, es la sincronización audiovisual. Entonces, que no crean. Yo no creo que los abogados de las disqueras estén interesados en ese mangangue a litigar contra el muchachito. Cuando yo era abogado, muchas veces llega la situación para que el video lo bajen de YouTube. Exacto. Ni que a YouTube pueden decirle que lo baje el programa sin un juez. Creemos que inclusive una medida semejante no es violatoria de ningún derecho de él, porque ante todo está el derecho de quien creó eso. Pero lo triste es que, pues gracias a eso, aquí un peladito en un magangue, pero en los Estados Unidos lo filmó la mamá y lo puso cantando una canción de Aretha Franklin. Ahora la gente de las grandes disqueras tiene un peladito llamado Justin Bieber. Entonces el nuevo Carlos Vives, ojo, ese es el origen de Justin Bieber. Claro, No sabía, un video en Ricardo, YouTube. no estuvimos tan preocupados Entonces, por si nos convierten todas estas redes en queso Roquefort, va a ser muy triste porque nosotros mismos nos vamos a disparar en el pie. Hoy había un artículo que estaba diciendo las grandes disqueras puede que se estén disparando en el pie con la llegada de Pandora. Pandora propone un modelo de negocio completamente distinto. Usted paga un fee mensual y tiene acceso a toda la música que hay. Yo tengo una niñita, hija de unos amigos míos que ha tenido un éxito grandísimo y valga la cuña, está estudiando música, se llama Juliana Ronderos y canta en una cosa que se llama Il Abanico. Y ¿cómo es la propuesta de ella? Ella pone su música y la gente paga lo que quiera, desde cero hasta lo que quiera. Y ahí va. Es otro lenguaje. Le va a funcionar pero es porque ella quiere. Y fíjate que es creer en el poder de la red. El poder de la red, y como decía el doctor ahorita, los artistas no quieren. Liniers, en el video que tengo, dice, piratéenme, pongan mis obras. ¿Por qué? Porque sus propias obras son de una niña que se llama Power Paola. Sí, Paola le tocó irse tengo una allá. cuñada que echa ese mismo cuento. No. Dice, como me dieron permiso en la última feria del libro en Cartagena, la último festival de literatura de Cartagena, un autor tal vez el que tú citaste, el le digo, Festival. ay, Dreher. Sí, el valor de la chiviada de las películas, claro, de los libros. Entonces ella va y compra y yo me pongo furiosa, pero ella dice, está justificado, pero yo no sé, yo quedo con la duda. Es un paradigma equivocado pensar que el contenido de por sí hay que regalarlo y difundirlo libremente está bien para el artista, para el músico. No se puede vivir solamente de presentaciones, no se puede vivir solamente de conciertos. Díganme ustedes qué le pasa a un artista cuando llega ya a la tercera edad. ¿Se puede ¿Se puede seguir presentando en conciertos? Saramago lo hizo. ¿O será que hay que esperar que el artista llegue a la tercera edad recorriendo pueblos, poblaciones y no tiene derecho de estar en su casa sentado? Ricardo, pero los cuando artistas no se estábamos presionan. chiquitos, voy a poner un ejemplo, a ver si vamos para allá. No tiene que ver con internet, pero sí fueron las primeras almacenes de videos que vendían las películas alquiladas, y uno iba y las alquilaba, y un día llegaron las autoridades gringas ya empoderadas con abogados colombianos y cerraron todos los videos y se prohibió la AVE. No vamos para allá. Esto se volvió a abrir. De hecho, sí, Pero es divertido ya, porque ya tenía uno que pagar esos derechos de autor. El día que estábamos en el Senado con Juan Sebastián Aragón hacíamos memoria. Tanto él como yo tuvimos cuenta en Video Library, que era un sitio donde una señora
Una señora, al que claro, alquilaba yo también. películas. Y así vieron Dallas y Dinastía, todas, una cantidad todas, de ahí personas. veíamos todo, Entonces, sí. ¿qué es lo que ocurre? Ahorita Dallas y Dinastía no es solamente para las personas de la 90 y pico, sino para todo el mundo. Y de toda esa gente van a salir los nuevos creadores. Yo creo que Colombia en 15 años va a ver cuál fue el poder de Internet y ponerse con este tipo de cosas. Mejor dicho, si el doctor me acompañara a una población como Magangué o como, yo qué sé, Túquerres o Samacá, y encontramos en la biblioteca los últimos ejemplares de las novelas de los escritores y las últimas películas, perfecto. Pero recordemos, las películas están intentando que no se puedan alquilar en las bibliotecas de las universidades. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que está protegiendo la propiedad intelectual? Pero ¿A así los como autores? dice Ricardo, y como o dice a- Ricardo, el impulso del mercado y del consumidor es el que está presionando que esas barreras se tumben. La gente quiere más, no necesariamente gratis, pero más rápido. No, y hay unos problemas muy serios de distribución, por ejemplo, en películas. De verdad, aquí no llegan las películas a ninguna parte. Llegan a Pero Bogotá, porque haces a cara de Medellín incredulidad, y Santiago. casi a Cali. No, que sí, o sea, es verdad, Llegan. la gente sí No hay quiere más, manera. pero es que lo extraño de toda esta discusión es que nadie está votando al carajo los derechos de autor, No, pero sin no, embargo no es eso. es esta visión tutelar de que es el autor quien manda por Los encima roles de del todos los público demás. siempre queda, va a haber más y más y no va a haber quien crea. No, Sí, vamos a crear. eso es mentira. Hay gente que va a crear. Es absoluta A la mentira. creación, entonces, ¿qué van a consumir ustedes usuarios de internet? Vamos a empezar a crear Pues eso no va a con el pasar. hambre. No, ahí es donde está el ¿Qué van a problema. consumir? ¿De qué van a vivir los proveedores de servicio de internet si no va a haber tráfico, si no hay contenido? Recordemos que las personas La cuando internet hacían no un se va a libro acabar. era porque eran tan buenos en lo que hacían que terminaban haciendo. Y la gente compra los libros. Claro, el profesor Un Feinstein. libro, si dura 2 años, ¿tú sabes cuánto dura una escritura haciendo un libro? Si no tiene la expectativa de haber retribuido su trabajo. ¿Quién Sobre escribe un todo- libro? Es que sí la va a poder ver retribuida. Es que eso es porque la gente los va a seguir comprando. Si son libros bien hechos, interesantes. Pero eso vas pasa. a tener más contacto con el público. Eso pasa, resulta que si eso salió va a así hacer en internet, crecerle. mucha más gente lo vio. Lo y llega y divertido es que compra esta su libro. conversación va a quedar puesta en internet y algunas personas van a recordar lo que tú estás diciendo en algunos años y vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que esta discusión va a ser bien interesante verla en el retrovisor. Pero me va a ir bien. Pero en vos, unos que años. lo bien, que sí, estábamos creo que muy bien. comentando, las bobadas que estábamos diciendo. Sí, es argumento. A ver, doctor Monroy, cuéntenos en qué va a salir y cuándo va a salir y si este tipo de discusiones usted las va a atender, digamos, a un plazo un poquito más largo. O ya está cerrado, ya aprobado en primer debate. No, esto es un proyecto de ley hasta ahora que empieza su trámite legislativo. Tiene primer debate en la Comisión Primera del Senado, Ya pasó. luego vendrá la plenaria del Senado y luego su correspondiente en la Cámara. El gobierno en ninguna parte ha dicho que tiene mucho afán. Yo no he escuchado a ningún ministro No hay afán. llevarlo a pupitre. Estamos justamente abiertos a la discusión. Nos criticaban por no haberlo socializado antes de radicarlo, pues parece que se radicó, porque el Foro de la Democracia es el Congreso de la República, y ahí es donde hay que dar la verdadera discusión, y bienvenido este debate y todos los que haya, pero de cara al país, es donde queremos que, no creemos que sea legítimo que por no estar de acuerdo con eso se cierren páginas de internet o se ataquen los sitios de internet del Estado, como lo ha pretendido un grupo de activistas de la red. Para eso está la discusión, justamente para darla. Y que esto no sirva para ojalá sacar Sí, lo yo mejor. no es que estoy de acuerdo con los hackers, pero los hackers forman parte de eso que yo decía que es el anarquismo de la red. Son mentes libres. Sí, es otro mundo, ya, es que empezó otro mundo. Yo no estoy justificando eso, pero sí estamos ante un cambio de era. Sí, claro. Y no podemos legislar para el siglo anterior para un cambio de era, que es un poquito lo que yo entiendo que Eso estos es. muchachos aquí presentes tienen. Muchachos ese- echados para adelante. Una parte de ese futuro es el respeto al trabajo del creador. Esa es mi pelea. O sea, no pensemos un futuro en donde simplemente todo debe ser libre y gratis porque Bueno, Pablo, prevalece para el usuario. concluir, el respeto al trabajo del creador. ¿Cómo se respeta el trabajo del creador? Sin coartar el acceso y el montaje de las cosas en internet. Yo la creo que colgada. es bastante, te lo puedo poner con un ejemplo. El ejemplo es que cuando un cantante de Rock al Parque hace un stage dive, es decir, salta al público, el público lo sostiene. ¿Por qué? Porque lo quieren, porque saben qué es lo que le está dando. Ahora bien, Pero en ¿de la qué comen, sociedad... señor? No, pues seguramente no el 10% que le pagan algunas disqueras y editoriales en este momento, sino un 70 o 80 o una porción mucho más jugosa que va a poder tener con este tipo de cosas si está cerca a la gente. Usted lo que está proponiendo, Pablo, es replanteen el mercado, replanteen el acceso, replanteen Es lo que la tiene que manera como empezar se a pasar. comercializa. Claro, es lo que tiene que Sí, empezar a pasar y lo vamos a Santiago. disfrutar. Y esa visión es la que tiene que quedar reflejada en la ley. O sea, la ley tiene que estar tanto del lado del autor y respetar sus derechos porque tiene derechos y tiene el derecho a comer y tiene derecho a vivir su trabajo. Nadie está diciendo que no, pero tampoco puede ir en contravía de la total difusión de la cultura, de la creación. 30 segundos del jingle Coca-Cola, por Dios, o sea, licencias para eso. Claro, JWT con un presupuesto de
miles de millones de pesos y de dólares, puede pagarlo. Y quisiera citar una cosa muy chiquita. En la redacción de la Constitución del 91, que estamos de aniversario por estos días, hubo una parte en que a Gabo le sugirieron que hiciera correcciones y cosas, es un texto que va a publicar El Espectador el lunes, y Gabo dice, mire, la creación cultural y su difusión son libres, y tienen que ser libres. La creación cultural se hace en colectivo. porque peleó con la Pero se hace en colectivo. Pero eso sí. Se hacen ¿Por en qué colectivo, peleó con se la hacen oveja entre negra? todos. Ricardo, ya. Yo creo que Vale. los autores ya no están en el pedestal en el que estaban y están mirándose cara a cara con los espectadores y tienen que estar a la altura de eso. Va a haber maneras de que ese trabajo sea retribuido, sin duda. Yo creo que va a ser todavía más retribuido gracias a la red que se ha formado hoy en día por todas partes en Internet. Bueno. Uno es mucho más conocido en todas partes que nunca, que antes. Entonces eso va a repercutir Sobre todo que yo puedo con un pin saber quién es usted y qué ha hecho. y podemos hablar todos con todos y los lectores le pueden hablar a los autores y pueden decirle qué les gusta y estar pendientes. Yo creo que esto va a ser bueno para todos. Pues este es un abrebocas a este cambio de era. Doctor Monroy, muchas gracias, le deseo mucha suerte, pero que lo iluminen estas discusiones para no equivocarnos ahí. Pablo, muchas gracias. Santiago, Ricardo, esperamos que nos acompañen en otra ocasión porque esta discusión no termina acá. Y no estoy cobrando derechos de autor. Hasta luego. Sal y Pimienta, con María Isabel Rueda. Sal y Pimienta, periodismo de opinión, en Caracol Radio.